2025, Dios nos ha hablado que es el año de la mano de Dios. Estamos en algo y bendecimos a los que han entrado. Pero Dios nos ha dado 5 cosas de los 5 dedos, que son la gracia, el favor, gracia, provisión, unción, poder, manifestación y propósito. Y quiero decirle algo, que la gracia fue la que hablamos la semana pasada, pero hoy precisamente vamos a hablar de la provisión. Y si usted se da cuenta, todo lo que estuvimos orando es por provisión, porque estamos hablando de que Dios va a proveer lo que estamos pidiendo. Y el mensaje le he titulado El monte de la provisión. Y dice su palabra en Filipenses 4:19, mas Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a proveer, iglesia, todo lo que nos hace falta. Ahora, la provisión requiere cosas en nosotros. Esta parte me voy a tomar unos minutos porque necesito que usted lo entienda bien. La provisión es Dios proveyendo. Él ya hizo la provisión más importante, que Dios dio a su Hijo para salvarnos y darnos vida eterna. Piense esto, si dio eso, ¿cuánto más no nos va a dar las otras cosas que son insignificantes comparados al sacrificio de Jesucristo por nosotros? Pero hay algo que tenemos que entender. La semana pasada hablamos de la gracia. La gracia no se compra. La gracia, pues, que es la salvación, no tenemos manera, ni con dinero, ni con nuestras acciones, ni no importa lo que hagamos, de comprar eso. Pero la provisión viene por gracia, pero al mismo tiempo sí necesita una cooperación de nosotros. ¿Por qué? Porque para que Dios provea, Dios necesita meternos en su propósito y en su voluntad para poder venir la provisión. Y eso es la parte que nos va a costar un poco. Pero quiero comenzar con esto. ¿Y por qué le hablo del monte de la provisión? Porque voy a tratar y voy a ir a este verso, que es Génesis 22:2. Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fueron palabras específicas para Abraham, pero muy interesante que le pide su único hijo, el que dice, el a quien tú amas, Isaac, y vete al monte de Moriah. Eso tenía que caminar 3 días para llevar a su hijo a ese monte específico para sacrificarlo. Entonces, piense, Dios nos va a pedir lo que más amamos. Pero no es para quitárnoslo. Lo que pasa es que Dios necesita limpiar nuestro corazón, quitarnos el egoísmo, quitarnos la envidia, llevarnos por el sendero de la fe y de la obediencia. Y por eso muchas veces la provisión depende de nuestra fe, de nuestra obediencia y de nuestro sometimiento al Señor. Pero piense lo que le estoy diciendo como padre. Abraham tenía un sueño y era tener un hijo. Y le pidió a Dios, Dios lo bendijo. Y Abraham le decía, Señor, ¿para qué tanta riqueza si la va a heredar un siervo de mi casa? Dame un hijo. Pero ya estaba avanzado en edad. Y Dios le da el hijo avanzado en edad, tremendo milagro. Pero piensa en ese anciano, cómo amaba a ese hijo, que era un milagro de Dios. Y ahora Dios le dice, sacrifícalo. Piense en este momento, posiblemente de 12 a 15 años, caminando con su hijo. El hijo se cree que 12, 15 años porque tenía la capacidad de cargar la madera para el sacrificio. Y a esa edad, yo me imagino,
ese muchacho preguntándole a su papá, ¿a dónde vamos? Y el papá respondiendo, al monte de Moría. ¿Por qué tan lejos, papá? Porque Dios me ha dicho. ¿Qué vamos a hacer allá? Pues vamos a hacer un sacrificio. ¿Y dónde está el sacrificio? Dios va a proveer. Piense en la dificultad, porque si es a media hora, pues uno lo hace de una vez en un impulso, pero son 3 días de camino donde ese hijo te está hablando y te está diciendo y te está preguntando. Imagínense la situación. Le voy a compartir algo que no está en la Biblia, pero son estudios rabínicos. O sea, es lo que muchos rabinos han desarrollado acerca de esta historia. Y ellos han dicho que Sara, bueno, la Biblia dice que Sara murió a los 127 años. Y ella tuvo a Isaac a los 90. O sea que según algunos estudios rabínicos, Isaac cuando iba al sacrificio tenía 37 años. Vuelvo y digo, estos son estudios rabínicos. Pero no importa si estaba de 12, de 15 o 37, ya era una persona grande y adulta que podía hablar, expresarse, que no era un bebé que tú puedas hacer con él lo que quieras. Pero la parte que me sorprendió más es que Sara, según los estudios rabínicos, murió por el impacto emocional de que Abraham iba a ir a sacrificar a Isaac. O algunos dicen que Sara fue tanta la angustia que se corría y se golpeaba contra los árboles hasta morir. Yo no sé si será verdad, porque no está en la Biblia, pero sí le puedo decir que no fue fácil entregar a ese hijo. Porque Abraham fue con la fe, pero su madre se quedó pensando, lo van a sacrificar. Entienda, yo quiero que usted comprenda que hay una palabra que no queremos, no nos gusta, pero tenemos que entender, se llama sacrificio. Y el sacrificio manifiesta poder, porque Cristo se sacrificó y por eso tenemos una iglesia hoy que tiene poder, gracias al sacrificio de Cristo. Ahora, se cree que la roca donde Abraham fue a sacrificar a Isaac está aquí. Esa es la mezquita de Omar, que está en todo Jerusalén, en la tierra donde se quiere levantar el templo. Ahora, en ese lugar fue donde Abraham tuvo que sacrificar a Isaac. Pero la pregunta es, por eso es que tenemos que entrar en la voluntad de Dios. Porque Abraham hubiera dicho, ¿para qué voy a caminar 3 días? Mejor hagámoslo aquí. Ya de una vez, qué tortura más de caminar tanto, hasta ya de una vez vamos a sacrificar al muchacho. Si lo sacrificaban en otro lado, no iba a haber provisión, porque el cordero estaba esperando en el monte de Moría. Y eso es lo que a veces no comprendemos, que no es como nosotros decimos, como nosotros queremos y cuando nosotros digamos. Es como Dios quiere, cuando Él dice y como Él dice. Y esa es la parte de la provisión. David tiene un problema, que Dios le dice que no cuente el ejército. Porque al contar el ejército, David iba a poner la confianza en los hombres armados que él tenía, en su ejército, y no en Dios. Pero sus ayudantes, colaboradores le dijeron, David, no cuentes, pero él contó. Y eso trajo como consecuencia que vino un profeta y le dijo a David 3 cosas: como contaste y desobedeciste, vas a escoger entre estos 3 castigos: 3 años de hambre, 3 meses donde tus enemigos van a destruirte, o 3 días en las manos
de Dios, donde va a traer peste. Y David dijo, bueno, 3 años de hambre, no sé lo que va a pasar. 3 meses con los enemigos no van a tener misericordia de nosotros. Yo prefiero 3 días con Dios, porque Dios puede tener misericordia. ¿Y sabe lo que pasó? Que precisamente Dios tuvo misericordia. En el primer día, el ángel vino y mató 70,000. Déjenme adelantar aquí. El ángel vino y mató 70,000 personas. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén, Dios dijo, detente. Y Dios trajo misericordia. Pero donde David se encuentra con el ángel es en la tierra de Moriah, el mismo lugar donde Abraham había sacrificado a Isaac, fue donde él se encontró con el ángel. Y cuando él se encuentra con el ángel, entonces recibe una instrucción, compra ese terreno era de otra persona, pero él lo compra. Y esa persona se lo iba a regalar y dijo, no, yo no voy a recibir nada, no le voy a dar nada a Dios que no me haya costado. Lo compró, levantó un altar y sobre ese altar hizo un sacrificio y se detuvo la mortandad. Eran 3 días, solo uno. Pero muy interesante porque David, vamos a leerlo aquí. Y David dijo a Jehová, cuando vi al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. O sea que David estaba dispuesto a que el juicio cayera sobre él y sobre su casa. Ahí se manifiesta el ministerio de intercesor y sacerdotal sobre David. Qué interesante que el primer rey Saúl fue desechado porque quiso hacer un sacrificio y no quiso esperar al profeta. Ahora David, el segundo rey, hace un sacrificio, Dios lo acepta. Escuche esto. Y ahora David hace de sacerdote como intercesor, porque David se manifestaron en él cosas porque era un tipo de Cristo. David, recuerden que Jesús tiene que venir del trono de David, por eso José viene de la descendencia de David, su padre terrenal. Ahora, David tuvo 4 ministerios: el ministerio político y militar, ministerio de adoración y de música, ministerio profético y ministerio sacerdotal. Ahora, déjenme adelantar aquí. Qué interesante que ahí donde él hizo el altar fue donde Salomón construyó el templo. Y ese templo hoy no está. 70 años después de Cristo ha sido derrumbado, pero primero el templo de Salomón fue destruido, luego el templo de Herodes fue destruido y ahora no hay templo ahí, está la mezquita de Omar, y esa es la tierra que necesitan para levantar el otro templo. Todo está listo para levantar ese templo, solamente falta ese pedazo de tierra y eso se tiene que levantar, pero cuando la iglesia de Cristo no esté aquí, pero va a levantarse ese templo, va a levantarse el sacrificio y el anticristo va a entrar a ese templo pidiendo que le adoren. Ahora, hay un cumplimiento profético porque Cristo, qué interesante que el mismo Cristo murió en ese mismo lugar, en la tierra de Moriah. Porque si usted ve, el Señor le dijo, te voy a mostrar en cuál monte vas a sacrificar a Isaac. Pero toda esa zona era la tierra de Moriah. Y toda esa zona es donde está el templo, es donde Abraham sacrificó a Isaac, no lo mató, pero lo sacrificó en su mente y en su corazón. Y fue en ese mismo lugar donde se levantó el templo, fue en ese mismo lugar donde Cristo murió por nosotros. Ahora,
el velo tenía 18 metros o 59 pies de alto. Esta iglesia más o menos tiene unos 30 pies. Piense la altura, cuando Cristo muere, el velo se rasga de arriba a abajo como una señal de que lo rasgaba Dios, porque la presencia de Dios ya no iba a estar más en un templo hecho por manos de hombres. La presencia de Dios se mudó de ese edificio a los corazones y a las vidas de las personas que abren su corazón a Él. Nosotros llamamos el edificio iglesia, templo, capilla, tenemos diferentes nombres, pero este es un lugar que debemos de cuidar, honrar, porque nos reunimos a adorar a Dios, a aprender su palabra, pero esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo del Señor y este lugar es ese lugar de reunión. Pero no es ya, no es que llegar aquí, la presencia de Dios está aquí y que cuando usted se va, la presencia de Dios se queda aquí y usted se va sin la presencia. No se trata de eso, la presencia de Dios mora en nosotros. Pero hay algo importante, y ya voy terminando, yo les prometí que no me iba a demorar, la fe de Abraham, la disposición de Abraham para obedecer refleja la entrega completa que debemos de tener como nosotros, como cristianos. Dios nos va a pedir lo que más amamos. Pero recuerde, no es para quitarlo, es para multiplicarlo, pero también para sanar y liberar nuestro corazón. Porque lo que más amamos es donde está nuestro corazón. Y lo que Dios hace es pedirlo para que Él sea el primero. Pero Él al final te lo va a devolver. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo físicamente, pero ese proceso de ir hasta ese lugar y estar dispuesto era lo que Dios necesitaba para liberar el corazón idólatra de Abraham, porque Isaac se había vuelto un ídolo para Abraham. Es que cuando Dios nos bendice, a veces las bendiciones se vuelven ídolos. Y por eso es que Dios a veces dice, dame tu ídolo, dame tu ídolo. Pero es para liberarte y para bendecirte, porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero eso tenía que pasar con un corazón libre de la idolatría. Por eso Abraham se llama el padre de la fe. Ahora, tenemos el templo que representa la presencia de Dios con ese pueblo del Antiguo Testamento, pero tenemos a Cristo, que ya es el nuevo pacto y es el que ahora nosotros adoramos, pero todo esto ocurrió en el mismo lugar. Y hoy desde hace muchos años, todo se centra en ese lugar. Un lugar tan pequeño, pero las naciones se pelean por ese lugar, porque ese lugar es tan importante, porque un día Cristo regresará a ese lugar, ahí va a regresar. La Biblia dice que todo ojo le verá. Pastor, ¿y cómo va a ser eso? Por internet. La tecnología va a funcionar, porque le aseguro que el mundo entero va a ver el regreso de Cristo a la tierra. Yo no quiero estar aquí viendo eso por televisión. Yo vengo en mi caballito ahí con él, porque la iglesia viene con Cristo en esa venida. Nosotros vamos a estar en la televisión. A nosotros nos van a tomar en la televisión cuando vengamos con el Señor. ¿No le parece maravilloso? Una iglesia perseguida, una iglesia maltratada, una iglesia que a veces nos toman como lo peor. Vamos a venir a reinar con Cristo, vendremos con Él en caballo blanco, dice la Biblia. No sé cómo será, si serán caballos literales, pero venimos con Él. ¿Cuál es la importancia de ese monte? Porque como le digo, se sacrificó el sacrificio de Isaac, el altar de David,
el templo y la crucifixión de Cristo. Recuerde esto, Moriah, el nombre de Moriah significa visión de Dios, porque Moriah también puede significar Dios provee, Dios ve. Dios vio a Abraham y lo bendijo. Dios vio a David y lo bendijo. Dios vio a Jesús y lo bendijo. Pregunta, Dios nos ve a nosotros y nos puede bendecir. Todo depende de lo que nosotros estemos haciendo. Pero Dios nos ve y nos dice la Biblia que Él está buscando en esta tierra a quien bendecir. Él nos está mirando. El lugar de provisión refleja la provisión divina del Cordero, porque es el Cordero del Señor. Pero recuerden algo, la provisión de Dios es Cristo. Pero lo que nosotros le damos al Señor es tan importante que para la salvación hubo dos ofrendas. Una ofrenda divina y una ofrenda humana. La ofrenda de nosotros abre puertas. La ofrenda de nosotros, dice la Biblia en muchas ocasiones donde dice Dios recortando las ofrendas de ellos, las limosnas de ellos. Él tiene todo contabilizado. Todo lo que usted hace y da para el reino de Dios, Dios lo tiene en cuenta. Entonces, le digo esto porque Dios tiene en cuenta todo lo que hacemos para Él. Todo lo que usted da, Él lo tiene en cuenta. De manera que quiero concluir con esto. El pacto abrahámico, el pacto davídico, el templo de Salomón, no puedo decir teológicamente que el pacto salomónico, pero un pacto personal entre Dios y Salomón, y el nuevo pacto en Cristo. Todo esto ocurrió en el mismo lugar. Ahora, me recordé lo que tenía que decir. Dos ofrendas, una humana y una divina para la resurrección. La divina fue Jesucristo. La humana la puso el rico, que puso la tumba. Para ver resurrección tenía que haber una tumba. Y esa la puso el hombre. Pero esa no era una tumba cualquiera, la puso un rico. Y los cadáveres de los crucificados, nadie los reclamaba porque eran personas que si yo iba a reclamar su cuerpo, me podían matar a mí también o llevar preso, porque los crucificados eran las peores personas para la sociedad. Romanos no eran crucificados, pero como el que donó la tumba era rico, tenía poder, él reclamó el cuerpo y se lo entregaron. Y por eso la ofrenda de ese hombre más la ofrenda divina provocó salvación y vida eterna. Nuestras ofrendas tienen poder, abren puertas, bendicen, transforman, cambian, hacen que cosas ocurran. No crea que es como que lo hago por hacer. Usted no sabe el poder que tiene una ofrenda. Puede cambiar destinos. Y yo no estoy hablando esto para que dé, porque no estoy recogiendo dinero, no me interesa eso, pero quiero que entienda que todo lo que hacemos para el reino de los cielos trae provisión. Amén. Y estamos hablando de esto porque estábamos pidiéndole a Dios que nos provea trabajos nuevos, que nos provea los papeles, que nos provea protección, que nos provea. Amén. Concluimos. La provisión de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad y de su gracia. Pero también tenemos que entender que aunque viene por gracia, por favor, también hay algo importante, y es que la provisión demanda de nosotros sacrificio. Porque David dijo, no voy a dar nada que no me cueste. El sacrificio tiene poder, y el diablo nos ha hablado de una u otra manera que en la iglesia no hay necesidad de sacrificarse y que esto es por gracia. Pero yo le digo, no es así. Tu sacrificio trae poder. No es lo mismo quedarse en la cama acostado viendo el servicio en la cama que venir aquí. No puede ver la misma recompensa.
Tiene que haber personas que tienen una necesidad, una situación, y yo comprendo que no pueden venir porque están enfermos, etcétera, etcétera. Pero si está todo bien, no va a ser lo mismo verlo allá que venir acá. Porque usted tuvo que hacer un sacrificio, tuvo que esforzarse, tuvo que separar el tiempo. No es lo mismo verlo, no lo veo a la noche, cuando ya esté acostado. No tenga sueño. Exacto. No, y a venir ahora en vivo. El sacrificio trae poder, entiéndalo. Alguien hace años atrás me preguntaba, pastor, ¿va a nevar? ¿Va a abrir la iglesia o no? ¿Usted iría al trabajo o no? Entonces yo le dije, si usted iba al trabajo, como va a nevar mañana, iría al trabajo, entonces venga a la iglesia. Ya no está casi nevando. Pero teníamos esa situación, en lo que yo digo, si hay nieve, la mayoría va al trabajo. Tiene que ser una nevada muy grande para no ir. Entonces, pero si hay nieve, no voy a la iglesia. Entonces, sacrificio trae poder. Sacrificio. El sacrificio de una madre por sus hijos, de la oración de una madre por sus hijos, produce poder. Todo lo que lleva. Porque en la mayoría de las personas, o por qué los matrimonios se divorcian, porque no nos gusta el sacrificio. ¿Usted cree que estar juntos con la misma mujer o con el mismo hombre por más de 30 años, eso es sacrificio? No, pues no es más fácil cambiarla cada semana o cada mes por una nueva. O 2 de 15, que la mía ya tengo 30 y entonces 2 de 15. Pues sería más fácil, pero no hay poder ahí. El poder está en cuidar nuestro matrimonio, en vivir fielmente como Dios dice. Ahí es donde hay poder. Por eso los hogares que se mantienen manifiestan el poder de Dios, porque hay sacrificio. Las personas entran a la universidad y yo no sé, no tengo ahora el número, pero la pregunta es, ¿cuántos empiezan en el primer semestre y cuántos terminan en el último semestre? Porque no queremos sacrificio. Todo lo que usted quiera que funcione, necesita sacrificio. Hay unos negocios que son metiendo personas. Yo creo Alicia está en uno. Y perdone que diga esto. La gente cree que se mete ahí y se va a volver millonario. No es así, tiene que sacrificar. Pero la mayoría piensa que si se con meterse, ya, me metí al negocio, me voy a hacer millonario. Pero no hace nada, no va a funcionar todos los negocios, hay que trabajar. Entonces, si usted se mete en un negocio que piensa que se va a hacer rico solo porque entró, se equivocó. Todo necesita sacrificio. Y la persona dice, mi jefe gana mucho. Pregunta, ¿cuánto se sacrificó para llegar a ser el jefe? Entonces, la provisión no solamente cubre nuestras necesidades materiales, sino también nos da esperanza, dirección, salvación y vida eterna. Hoy recuerda que lo mismo que Dios sufrió en el sacrificio en el monte Moriah, ofreció a su Hijo por ti. Sigue obrando en tu vida el Señor. Confía en su plan, porque nunca llega tarde, tiene propósito y Dios va a proveer de acuerdo a su propósito. Yo quiero pedirle que se ponga en pie. Le damos gracias al Señor. Mi Dios, hoy hemos llenado este altar de peticiones, de oraciones, de intercesión. Estamos viviendo un tiempo que yo dije desde el principio, no sé qué tan fácil iba a ser, y ya algunos están viendo situaciones conflictivas en su vida, en este año precisamente que hemos comenzado. Pero yo te digo hoy, recuerda esto, es el año de la mano de Dios. Cada gigante ya tiene las piedras en las manos. Cada gigante tú vas a ver la mano de Dios y vas a sobrepasar ese gigante, vas a derrumbar ese gigante, vas a ver la mano de Dios sobre ese gigante. No temas, iglesia, confía, espera en el Señor. Porque dice el Señor, no se ha cortado mi mano, como le dijo el Señor a Moisés. ¿De dónde vas a sacar tanta carne para todo este pueblo? ¿Acaso se ha cortado mi mano? Le dice el Señor a Moisés.
y les dio carne hasta que le saliera por los oídos. De manera que hoy te digo, la mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios está sobre nosotros, está sobre nuestra iglesia, está en la iglesia de Cristo. La mano de Dios está sobre tu familia, está sobre tu economía. Se abren puertas porque la mano de Dios está sobre nosotros para manifestarse, para glorificarse. No seremos los mismos al vencer nuestros gigantes. No seremos los mismos. Dele fuerte el aplauso al Señor. Le damos gracias. Me pasé 10 minuticos, pero ahí vamos. Sí. Quiero decir algo súper corto. Yo sé que estamos con el tiempo, Adelante.